Nosotros el doctor Jorge Flores, que es jefe de la unidad de pie diabético cirujano vascular. Doctor, bienvenido. Muchas gracias también por darnos espacio al equipo en representación del cual vengo yo para fomentar y publicar un poco el resultado de nuestro trabajo. Bueno, ¿y cómo es ese tratamiento con larva de mosca? ¿Es nuevo esto? Es nuevo en Paraguay, realmente es una técnica milenaria. Y el trabajo que hoy vengo a divulgar es una combinación del tratamiento con larvas de mosca, que es una técnica de tratamiento de heridas que ya lleva miles de años en la historia de la humanidad y lo más nuevo que hay en el mundo, que empezó a usarse el año pasado, que es la segunda parte del tratamiento para acelerar la cicatrización de las heridas de un paciente con pie diabético. Me estás hablando de que es milenario. ¿De dónde data todo esto y de dónde empieza? Bueno, el primer registro escrito de la infestación de las heridas por larvas de mosca viene de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, que se supone que fue escrito hace 1500 años antes de Cristo por Moisés. A él se le atribuye la autoría de ese libro y ahí hay una parte donde Job se lamenta al Creador porque él cayó en desgracia como una prueba divina de su fidelidad. Y dice, mi cuerpo está, tengo llagas que secretan pus y están infestadas con larvas de mosca, dice. Esa es la primera manifestación por escrito, pero nosotros nos referimos en esta jornada en particular a una variedad de larva de una clase de mosca que se llama Lucilia sericata, que tiene la particularidad de que solo consume carne muerta. No consume carne viva como las larvas de otras variedades de mosca que, como les había mencionado previamente, infestan al ganado o a las mascotas de la casa. Claro, para aclarar nomás, porque la gente obviamente no escuchó eso, le preguntamos al doctor, te preguntamos si es cualquier mosca, o sea, es la mosca que normalmente vemos en la mesa, en el patio, que van por, qué sé yo, por... Que bajaste un pedazo de algo y ya vienen las moscas, claro. ¿Ese tipo de mosca o es una especial, doctor? Una en particular, cuyo nombre científico taxonómico es Lucilia sericata, Green Butterfly de los americanos y Berujoví de nosotros. Ahí está. La popular. Es una mosca cosmopolita porque habita en todo el planeta. ¿Cuál es la diferencia de esta con las demás, doctor? Acaba de mencionar usted, pero para insistir. Esa es la mosca. Ahí está su mejor perfil. El Berujoví. ¿Cuál es la diferencia que tiene esta con las demás? Y las larvas de esta mosca solo consumen carne muerta, al contrario de las larvas de otras moscas. Y esa particularidad es la que nosotros utilizamos en beneficio de nuestros pacientes. Mucho de la medicina, en sus inicios, como una especialidad científica, porque antes las enfermedades siempre se atribuían a maldiciones de los dioses, se basa en la observación de la naturaleza y de la interacción del ser humano con lo que le rodea. En este caso, hace 2000 años, los médicos romanos que acompañaban a los ejércitos usaban estas larvas para limpiar las heridas de los soldados que estaban infectadas y gangrenadas. Eso se siguió usando a lo largo de la Edad Media. Ambrosio Paré, que es un médico muy famoso de la Edad Media, que dejó muchos escritos sobre manejo de heridas, porque él era un médico de los ejércitos de Francia, también describió en sus escritos el uso de larvas de mosca, de esta mosca, para limpiar, desbridar, se dice en la jerga técnica, las heridas de los soldados. ¿En Paraguay tenemos esta mosca? En abundancia. Muchísimo. ¿Sí? En abundancia. Entonces, vos sí, vos no, vos sí, vos no. No. O sea, después te explico el mecanismo de captura. En base a todos los antecedentes que ya hay, es por eso que probaron acá en nuestro país y tuvo éxito, doctor. Más que probar, el término es aplicar. Es una técnica que desde la Edad Media hasta la Primera Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial se siguió usando mucho todavía para limpiar las heridas infectadas de los soldados y después fue cayendo gradualmente en desuso a lo largo del siglo XX. ¿Por qué? Porque más o menos a mediados del siglo XX, en los años 40, surgieron los antibióticos. Y también las técnicas quirúrgicas fueron perfeccionándose y fue cayendo gradualmente en desuso hasta que a finales del siglo XX su mención era anecdótica, ya no se usaba. Y ahora, a comienzos del siglo XXI, en los albores, está volviendo a usarse, pero con frecuencia en ciertos pacientes. ¿Por qué? Porque aparecieron en los hospitales bacterias resistentes a los antibióticos. Las bacterias, superbacterias se le dice también, porque no hay antibiótico que le cause efecto. Las bacterias tienen la capacidad de mutar. Cuando un tratamiento antibiótico no se realiza por el tiempo que sea necesario,
se corta por algún motivo antes, las bacterias sobrevivientes mutan y desarrollan una capacidad de resistencia al antibiótico. Básicamente lo que hacen es secretar una sustancia que se llama biofilm, que es como una membrana que las envuelve e impide que el antibiótico penetre y destruya a la bacteria. Y esta capacidad la transmiten a su descendencia. Aparecieron estas bacterias que hacían que los pacientes infectados no anden bien con el tratamiento instituido. Las infecciones dentro de los hospitales son más graves que las infecciones que uno se liga en la comunidad, porque las bacterias que viven en los hospitales van desarrollando resistencia a los antibióticos. Claro. Por eso es tan grave. Ahora, doctor, ese pie diabético que estábamos hablando, ¿verdad? Es prácticamente un pie de una persona viva que lentamente se va como pudriendo, por decir de una manera. Sí. ¿Verdad? Y es ahí donde se utiliza esta larva para que coma esa carne muerta, esa piel muerta, y evitar que siga creciendo la infección. Bueno, un paciente diabético que desarrolla lo que se llama pie diabético, que son lesiones que aparecen en los pies, es el resultado de muchos años de evolución de su diabetes con un tratamiento irregular o sin tratamiento. La diabetes va carcomiendo el organismo del paciente que la presenta, afecta y destruye los ojos, el cerebro, el corazón, los riñones, la circulación y los nervios. El paciente diabético deja de sentir el dolor. Si yo a usted le clavo con una aguja, usted va a retirar su brazo, porque el dolor es un mecanismo de defensa que hace que nos protejamos. Y así también una herida, que uno tiene una herida en cualquier parte del cuerpo y le duele. O sea, pierde sensibilidad. Sí, con eso el cuerpo le está diciendo a la persona que no apoye esa herida hasta que se cure, y ahí pasa el dolor. Pero en los leprosos y en los diabéticos, el azúcar alto en la sangre por muchos años va destruyendo estos nervios y el paciente ya no siente dolor. Un paciente diabético o un leproso puede caminar y pisar un clavo, una brasa encendida, una piedra filosa, va a tener una herida y no se va a dar cuenta de lo que le pasa. Eso fue lo que le pasó a nuestra paciente en cuestión, porque ella es del campo, de una localidad llamada de Caguazú. Ella pisó un clavo que, así como el clavo de Cristo, le atravesó su pie derecho de abajo hacia arriba, emergiendo la punta del Ella no sintió. Ella no sintió. No. ¿Esta es la señora? Eso no fue sí, el pie de nuestra paciente. El pie, sí. ¿Y le atravesó el pie, doctor? Le atravesó el pie y después, eso no fue lo peor. Lo peor fue que después se infectó. Porque una herida, para que cicatrice, necesita de buena circulación, y la diabetes va cerrando las arterias, ya no corre bien la sangre lo suficiente como para que cicatrice una herida. Entonces eso se infectó y se gangrenó. Gangrena es cuando muere una parte del tejido del cuerpo. Entonces ella tenía una paciente muy compleja. Ella estuvo 20 días en un hospital público, de ahí pasó a un hospital privado 5 días y de ahí pasó al hospital de clínicas. ¿Tu tratamiento con la diabetes era irregular? ¿Tenía tratamientos o no? Yo desconozco qué tipo. Tengo la sospecha, porque yo no sé su historia previa, claro. De que ella no tenía luego ningún tratamiento. ¿Qué edad tiene la señora? 68 años. 68 años. Una mujer, madre de 8 hijos, abuela, criando 2 nietos, era una persona útil todavía. Claro. Y aunque no fuera, igual nomás, es una vida humana. Totalmente. Entonces, esta paciente después fue al hospital de clínicas y ahí el primer equipo que le evaluó le indicó amputación de su pierna. Ella estaba bastante maltrecha con sus condiciones, tenía una insuficiencia cardíaca, tenía una insuficiencia renal en curso, su infección ya se había generalizado a todo su cuerpo, estaba en sepsis y una hipertensión arterial rebelde al tratamiento. Es muy complicado su situación. Se estaba por morir. Es un paciente que de repente uno no quisiera, ¿verdad? Si puede elegir. Eso, y el hospital de clínica es un hospital escuela. O sea, hay médicos en formación que se llaman residentes. La residencia es la etapa, son los años que hace una persona para formarse en una determinada especialidad. O sea, yo tengo mi equipo de médicos residentes. Si ustedes se fijan en las fotos que hemos traído, hay muchos cirujanos jóvenes ahí en el equipo porque ellos están aprendiendo. Es la segunda, aparte de servirle a los pacientes, que es lo primero, la segunda función de un médico de staff es enseñar. Y estas son técnicas nuevas que ellos van a aprender. Y doctor, y cuando a ella le indican la amputación del pie, usted todavía no estaba metido en el caso. Ahí fue que a eso de las 7 de la tarde, uno de mis residentes se comunica conmigo. Yo estaba haciendo consultorio en un centro privado y me dice: jefe, tenemos un paciente que parece que encaja en el protocolo que estamos manejando, porque nosotros ya armamos un protocolo de trabajo y ya eso socializamos en nuestro grupo de trabajo. Y esta era la paciente ideal.
aparentemente. ¿verdad? Para el tema de las larvas, ustedes ya venían hablando. Sí. Ya tenían ya larvas, entonces, ya estaban. No, te cuento después, en un momento. Es larga entonces la historia. Vamos a... Bueno, continuamos con el doctor Jorge Flores. Está interesante porque tenemos ahora una cura para el pie diabético con las larvas de mosca. Cura de las heridas, no de la diabetes. Claro, la lógico. La diabetes es una enfermedad crónica. Y te quedaste, doctor, en que con tu equipo, tu Te avisaron residente que te tenían dice, la acá hay un paciente. posible caso donde podemos aplicar lo que ya habían hablado. Ajá, y yo terminé mi consultorio a las 8 de la noche y fui al hospital de clínicas ahí en San Lorenzo, a donde estaba internada la paciente en un pabellón de contingencia cerca de la urgencia. La examiné y he visto que era una candidata a la cual le podíamos ofrecer este procedimiento, particularmente ¿por qué? Porque ella estaba en muy mal estado clínico general por sus enfermedades concomitantes, problemas cardíacos, Que ya había renales, comentado, depresión, que hacían que sea muy peligrosa ofrecerle una cirugía convencional por la anestesia. Eso ponía en peligro su salud y su vida. Entonces, como este procedimiento que innovamos es algo que no requiere cirugía, no requiere meterle en un quirófano ni anestesia. A ver, ahí estamos viendo... Justamente esa es la herida ya en la cual, donde nacieron las larvas y la limpiaron. Si puede, hay una fotografía previa donde se puede ver la herida infectada y gangrenada. Antes de esta, ahí esta es. Así yo la conocía la paciente, esta herida. Esa herida tiene pus, tiene todo. Todo, el olor. Y también ella estaba en sepsis. El punto de partida de la infección que se generalizó a todo su cuerpo fue esta herida. Y en ella era a ella se le ofreció la amputación. Esta es la herida del dorso de su pie. Y luego de examinarla, consideramos que era una paciente apta para el tratamiento con larvas de mosca. Entonces nos pusimos en campaña porque hay un protocolo para esterilizar. Primero teníamos que capturar las moscas. Para esto nos pusimos en comunicación con los docentes de la carrera de Ciencias Veterinarias de la UNA, que está ahí saltando el cerco del Hospital de Clínicas. Sí. Ellos nos habilitaron sus corrales para que pongamos nuestras trampas. Las trampas básicamente consisten en un tupper, Sí. con un orificio que labramos de 6 centímetros de diámetro en la tapa y varios orificios milimétricos en las 4 paredes del tupper para asegurar una buena corriente de aire. claro. Que no Y, se pone la... sí. Y dentro depositamos el cebo, que era carne de pollo con piel, que es algo que particularmente le encanta a este tipo de moscas, y mira. un reservorio con agua. Entonces, con agua. sí. Estos huevos, una vez que la mosca deposita su huevo, pasan 12 horas para que eclosionen, para que nazcan las larvas. No es mucho el tiempo que uno dispone. Y a nosotros lo que nos interesaba era el tiempo de los huevos. Ahí esto teníamos que recolectarlo una vez que las moscas depositen. Entonces las moscas entraban en las trampas, consumían la carne en descomposición, copulaban y ponían sus huevos sobre esta carne. Y hicimos turno, porque somos un equipo, somos la unidad multidisciplinaria de pie diabético del Hospital de Clínicas. Bueno, hicimos turnos de cada 12 horas, nos íbamos a chequear nuestras trampas ahí en los corrales de la Facultad de Ciencias Veterinarias y pusimos nuestra trampa a la mañana y a la siesta, cuando fue el primer turno, el primer equipo que se fue a ver, ya nos informaron de que habían Larvas. Habían huevos. huevos. Habían huevos. Sí, la carne estaba llena de huevos de mosca. Y entonces nos pusimos en campaña, recogimos el tupper y lo llevamos al laboratorio del Hospital de Clínicas. El olor era bastante fuerte. Sí, no, me imagino. Imagínense. Seguro. Y tanto es así, nos pusimos en comunicación con la profesora Amarilla, que es bioquímica y iba a ser la encargada de la parte de la esterilización de estos huevos. Y era tan fuerte el olor, tan desagradable, que se hizo la recolección fuera del laboratorio, porque si entrábamos con nuestra caja allá adentro, en el laboratorio, nos iban a echar con la caja y todo. Sí, claro. Seguro. ¿Cómo recolectan los Y hay una técnica de recolección donde se usan hisopos de algodón y se los pone en un cilindro que ya tiene, son 2 líquidos que usamos para esterilizar. Para esterilizar. Sí, hipoclorito de sodio y formaldehído. Tenemos un protocolo escrito ya que en breve vamos a publicar, en donde se esterilizan los huevos, se retiran de este líquido, donde se esterilizan los huevos ya estériles, porque los huevos tienen una cáscara, así como los huevos de gallina, y se depositan en una placa de laboratorio que se llama placa de Petri. No sé si pueden mostrar la foto de los huevos que parecen granos de arroz. Esta placa tiene un sustrato que se llama agar sangre, todo es estéril.
En la técnica clásica, en la que se menciona, esta ya es la larva, La una imagen larva. magnificada. En la técnica clásica, en la que se le menciona en la literatura publicada al respecto, hay que esperar que nazca. Ahí está, estos Ahí son están los los huevos huevitos. ya esterilizados, depositados en la placa de Petri sobre ese sustrato. Que ustedes recolectan y lo que hacen es, en otro término, es como limpiar el huevo. Sí, ¿verdad? para que no tenga ninguna... Desinfectar. Desinfectar para que no tenga ninguna bacteria. Ok. Y bueno, en la técnica clásica hay que esperar que nazcan las larvas y uno le deposita con una pinza especial dentro de la herida del paciente, pero como nuestra paciente se estaba yendo en picada porque estaba en mal estado general y estaba empeorando No había cada mucho vez. tiempo, doctor. No, por eso le habían ofrecido previamente la amputación. Decidimos instituir una variante de la técnica donde directamente tomamos estos huevos y los depositamos dentro de la herida de la paciente Entonces eclosionaron dentro de para la... que nazcan ya las larvas dentro de la herida dentro. y hagan su trabajo. Y después se cubre esto por 3 días bajo nuestra atenta supervisión. Ok. Y ahí estas son las imágenes de las Y entonces, larvas. cuando ya los huevos, no sé, nacieron. Nacieron ¿no? las larvas. Ahí Empezaron están a, si te fijas, ahí están las larvas Las haciendo larvas su trabajo. permanecen por 3 días, doctor, en la Sí, herida. cada larva ¿O va cons- dependiendo también de la herida? No, cada larva consume 50 miligramos de tejido y la herida previa que ustedes habían visto se convirtió 3 días después en esto. O sea, Se es queda en una ca- herida limpia, se puede. Una herida que está en carne viva porque las larvas ya comieron todo el tejido muerto. Estas larvas no comen carne viva. Entonces no se mueven tampoco entonces de la zona que No, está porque muerta. eso sí, está cubierto. claro. Está cubierto Ok. eso. No, pero viste que cuando una persona te habla así de manera coloquial, doctor, ve algo así y dice, no, ya tiene todo gusano, ese ya no sirve más, pero o sea, no hay manera de que esos gusanos vayan por dentro del organismo. o sea, Depende Que de ahí de- vaya tu cerebro, qué sé yo. viste que la gente Sí. cree eso, doctor, claro, hay No, gente yo que tengo cree. todo miedo, imagínate, está ahí. Depende de qué tipo Se me de- sube acá en la rodilla, Sí. me muero, Bueno, doctor. no es cualquier tipo de gusano, es un tipo en eso. particular seleccionado para Que este fin. solo come carne muerta. Solamente es una larva carroñera. No y come. muere ahí en la No, herida. espera, Sí. te cuento. Bueno, cuando nosotros cuando depositamos los huevos en la herida, todo está documentado, porque esto tiene valor científico también y de divulgación. Entonces, mis ayudantes, mis asistentes, los residentes, ¿verdad? Tomaron fotos, estuvieron filmando y todo eso. Y a mí no me pareció que a pesar de que fueran celulares de alta gama con muy buena resolución, la imagen sea suficiente. Entonces, 3 días después, cuando se tomaron estas imágenes que acabamos de mostrar, yo le contraté a un fotógrafo profesional y le expliqué el motivo por el cual necesitaba yo que él documente eso. Y me dijo, yo nunca saqué imágenes de lo que vos me estás Sí, diciendo. sí, fuerte también. Y yo ¿verdad? Para alguien que no está en sí, eso. yo le dije, necesito que me magnifiques, hermano. Y llevó una cámara que parecía un pequeño cañón. Sí, ¿verdad? Por la lente, Sí, sí. por eso es tan buena esta calidad, la calidad de la imagen que le estoy mostrando. Y me dijo, doctor, ¿puede entrar mi hija? Y tu hija se va a desmayar, le dije. No, ella ahora está terminando el colegio y quiere ser doctora. Y por eso está muy interesada. Entonces, le dije, bueno, que entre. Entró, le vestimos todo, entraron. Y ella después de esto se convenció ya de que quiere ser doctora. Fue como anécdota. Claro. Bueno, a los 3 días vimos que la herida estaba limpia, entonces ahí procedimos a retirar las larvas. El periodo de larva dura 3 días. A los 3 días esta larva se convierte en pupa. En esa etapa ya no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que estas larvas coman toda la carne en descomposición. Las larvas tienen una trompa, no tienen boca. Y tienen como 2 colmillos que se incrustan en el tejido que van a consumir y por su trompa secretan una especie de saliva que disuelve todo el tejido muerto y convierte eso en una especie de caldo que después ellas succionan para alimentarse. Claro. Esta es la característica. ¿Y por qué ahora se utilizan mucho otra vez en ciertos pacientes, no en todos? Es porque estas larvas con esa saliva que secretan disuelven también las bacterias, aunque sean resistentes a los antibióticos. Las convierten en un caldo y succionan esto. Y por eso son tan útiles para las infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos. Y otra característica es, si vos le administras un antibiótico a un paciente, eso pasa a la sangre. Si le administras por vía oral o por vía parenteral, Claro. parenteral es por vena, Sí, eso claro. pasa al torrente sanguíneo y llega hasta donde está el tejido infectado y ahí actúa el antibiótico. Pero donde no hay circulación, como en el tejido gangrenado, no llega el Esa antibiótico. diabética, sí. Y encima vos tenés una bacteria que es resistente a los antibióticos, peor todavía. Entonces por eso era tan importante actuar produciendo la menor agresión posible. Una cirugía iba a ser muy paciente. agresiva. Doctor, ahora bien, ¿esto se puede aplicar en todos los pacientes con pie diabético o no? No.
No es la técnica maravillosa. No existen técnicas maravillosas. En medicina eso no existe. No hay una técnica que vos le puedas aplicar a todos los pacientes y le vas a curar a toditos. Siempre el médico especialista tiene que conocer su paciente y tiene que evaluar el contexto del paciente porque cada paciente es distinto. Esta paciente era un contexto, no era solamente su pie diabético. Eran sus múltiples enfermedades que hacían demasiado peligroso ofrecerle una cirugía convencional por el riesgo de muerte. Por esa razón, entonces uno tiene que seleccionar. Nosotros evaluamos como equipo multidisciplinario a cada paciente y según su condición y nuestro criterio le ofrecemos una alternativa de tratamiento. Doctor, dame un ratito.